hacemos una sesión diferente, una sesión especial, vinculada aquí a Biz Barcelona, donde vamos a hablar de cómo hay que tener éxito para expandir tu negocio a nivel internacional. Como ponentes, comentaros un poco que, por si alguien me quiere seguir o quiere hacer alguna pregunta en directo, por Twitter, si me pone @carlosblanco, podrá hacerme la pregunta y yo se la haré a alguno de los dos ponentes, ¿vale? A mi derecha, aquí a vuestra izquierda, está Vicenç Martí, que es CEO y cofundador de Akamon Entertainment, y a mi izquierda aquí está Juan Santana, que es CEO de Grupalia y anteriormente también fue CEO en Panda Software, ¿vale? Entonces empezaremos un poquito primero con 3 minutos que tanto Juan como Vicenç os presenten, para un poquito sepáis quiénes son. Juan, empiezas tú mismo para 3 minutos para presentar quién eres tú y qué es Grupalia, que imagino que la mayoría lo conocerán. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. Yo vengo en Grupalia, estoy de hace más o menos un año. Grupalia, como sabéis, es una compañía que vende ofertas con descuento por Internet y es una compañía que actualmente tiene presencia tanto en España como en Italia, pero que históricamente desde su fundación tuvo una presencia muy importante en Latinoamérica y que iremos contando a lo largo de la sesión lo que funcionó y lo que no funcionó. Anteriormente había trabajado en Panda Security, que es una compañía de software que vende fundamentalmente productos de seguridad. Panda tiene una experiencia de internalización muy grande porque tiene presencia en 62 países. Y a diferencia de Grupalia, que es una compañía que se expande para crecer y ganar otros mercados, en el caso de Panda la expansión internacional vino forzada por el negocio. En un momento dado era muy importante tener presencia en todo el mundo para tener acceso a los virus que se producían en todo el mundo. Son dos modelos de internalización muy distintos, uno fomentado, si queréis, por una necesidad de negocio y en el otro por una necesidad de crecimiento y de generar valor para los accionistas. Vicenç. Hola, soy Vicenç, cofundador y consejero delegado de Akamon. Akamon se dedica a los juegos sociales del estilo casino, online, en portal, en Facebook y en móvil. No somos una compañía como bwin que hace juegos de casino a cambio de una apuesta y de un valor monetario, sino simplemente hacemos el mismo tipo de juego, pero con componentes sociales y sin devolver el dinero en la apuesta. La motivación de ganar dinero no es por lo que nuestros usuarios juegan. Fundamos la compañía en julio del 2011, de hecho Carlos lleva otro gorro y es mi socio ahí también, y la verdad es que el primer año fue centrarnos mucho en el mercado nacional y en cambio el segundo año nuestro tema fue internacionalizar la compañía. Eso fue el año 2012 y os contaré la experiencia de cómo lo hicimos. Muy bien, trataremos de hacer una primera parte de sesión donde yo haré las preguntas, pero si alguien, a partir de los 25 o 30 minutos, alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano y daremos paso a público, ¿vale? No sé si tendremos otro micro o no, eso ya no lo sé. ¿Escucháis bien o qué? Vale. No, dicen que no. Primera fila no, pero si estáis más para atrás, posiblemente sí, por todo como está montada la megafonía, ¿eh? Nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos. Bueno, en primer lugar vamos a empezar por el caso de Grupalia. Grupalia es una compañía que lleva varios años en el mercado, que inició una expansión internacional muy grande en muchos países, a nivel latino principalmente, y que luego tuvo que, perdona la expresión, malvender todo lo que había hecho, recuperando una pequeña parte de la inversión para centrarse en menos mercados. Cuéntanos de forma breve cuál fue el plan internacional inicial de la compañía, aunque tú no estabas todavía, y qué errores se cometieron en ese plan inicial. Sin echarle la culpa a los que estaban en ese momento, intentaré un poco describir el por qué era importante expandirse y por qué nos replegamos. Si recordáis, en el año 2008-2009 se crea el sector de la compra social, que lo crea una compañía en Estados Unidos que se llama Groupon. No existía ese mercado anteriormente. Entonces es un mercado que surge de cero y que tiene un crecimiento explosivo. Groupon desarrolla mercado en España junto con Let's Bonus y con Grupalia, y todas las compañías empiezan por un proceso de crecimiento internacional porque era muy importante ser grande muy rápido, ¿vale? Grupalia comparte accionistas con Privalia y habíamos tenido una muy buena experiencia en la parte de Latinoamérica. Los mercados brasileño, Argentina, México son mercados muy grandes y muy afines al público y a los empleados que tenía Grupalia. Cuando pensamos en el mundo online, yo creo que en Grupalia uno de los errores que cometimos fue no darnos cuenta de que tenemos un componente local tremendamente importante.
y que para una compañía de nueva creación gestionar sin tener un equipo directivo consolidado, una operativa local donde necesitas fuerza de ventas, donde necesitas producción local, donde necesitas hablar con los proveedores locales, no teníamos la experiencia suficiente como para poder gestionarlo con una compañía que tenía sus propios problemas de startup, ¿vale? Entonces, lo que sí se hizo muy rápido fue identificar que era un problema de gestión y de crecimiento a la hora de poder competir en cada uno de esos mercados individualmente. Y ese fue el motivo principal por el que se empieza y nos replegamos muy rápido, ¿vale? Yo, si queréis, desde el punto de vista de aprendizaje, y creo que le ha pasado a otros operadores en el sector, necesitas un tamaño más grande a la hora de poder preparar, de poder tener presencia en tantos mercados. O tienes una estructura de gestión que te lo permita, o es muy complicado poner los mismos procesos en todos los sitios. Muy bien, Vicens, en el caso vuestro, según lo que pone vuestra web, el objetivo es estar en sur de Europa y Latinoamérica. ¿Por qué decidir coger un mercado como de países un poco más subdesarrollados como es Latinoamérica y no ir a mercados grandes? ¿Qué es lo que qué decisión hicisteis y por qué motivo? A ver, cuando nosotros fundamos, de la misma manera que Juan ha puesto como ejemplo en mercados anglosajones a Groupon, nosotros nuestro ejemplo era Zynga. Entonces cuando sale Zynga y después sale una serie de compañías en el mundo de los juegos sociales como Double Down, que se vendió hace poco al fabricante de máquinas IGT, o Playtika, que es una compañía muy buena en lo mismo que hacemos nosotros, que se vendió hace poco a Caesars Interactive, nosotros nos dimos cuenta que en julio del 2011 ya habían players muy importantes, empresas muy importantes yendo al mismo usuario, al usuario anglosajón de público femenino de 35 a 55 años, básicamente en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Australia. Entonces calibramos nuestras fuerzas y nos dimos cuenta que donde tenía sentido competir era en el sur de Europa y Latinoamérica. Luego ha resultado, y eso no lo vimos al principio, que tiene es un diseño muy elegante, porque el sur de Europa es un mercado mucho más consolidado en términos de sistemas de pago y en términos de madurez del e-commerce, pero en cambio tiene un momento muy depresivo a nivel económico, me imagino que eso ya lo habéis notado, pero en cambio en Sudamérica es un mercado con muchísimo más potencial, pero donde en cambio el e-commerce y los sistemas de pago están menos desarrollados, con lo cual nos ha dado un equilibrio bueno entre el otro. Dicho esto, no hemos tenido el mismo éxito en un lado y en el otro. Juan, ¿por qué la nueva estrategia de Grupalia se focalizaba básicamente en Italia? ¿Vale? ¿Por qué Italia? ¿Qué os hizo decidir hacer Italia y no hacer otro mercado? ¿Y qué características tiene el mercado italiano que permite a una empresa española introducirse con éxito en ese mercado? Desde el punto al hacer el análisis de mercados donde queríamos entrar, eran mercados que estaban poco penetrados por jugadores similares a nosotros, ¿vale? Y el mercado italiano, la verdad es que es un mercado muy poco competitivo en ese sentido. Hay dos grandes players que son Groupon y somos nosotros, y todos los demás son players muy marginales. Desde el punto de vista de gestión de la compañía, son mercados muy parecidos a la hora de los propios empleados, las campañas, y es fácilmente generar sinergias entre los dos. Pero yo creo que la clave del éxito para nosotros en Italia es haber consolidado muy rápido esa segunda posición, habiendo elegido bien dónde, que fue uno de los motivos por los que salimos de Latinoamérica. En nuestro sector o eres el número 1 o el número 2 o es muy difícil hacer un negocio que escale y que genere caja y que genere beneficio. Entonces en España somos número 2 y en Italia somos número 2. En el caso de Acamón, Vicens, ¿cómo le ha afectado a la compañía el ir a mercados como Argentina o Venezuela, que estaban en vuestros principales mercados de facturación? ¿Cómo afecta la inestabilidad política, el tema de los cambios de moneda, y si te arrepientes de venir a esos mercados o deberías haber apostado previamente por otros mercados tipo Colombia, México, Chile, mucho más consolidados en el mundo online y en el tema político? La verdad es que siempre cuando lees informes de consultoras o de bancos de inversión sobre los riesgos de hacer negocios en países como Argentina o Venezuela, dices, bueno, pues a mí no me va a pasar. Y luego resulta que es muy difícil. Es muy difícil porque existe una enorme demanda por tus servicios, eso te anima a expandirte allí. Nosotros hicimos portales específicos para el público argentino y venezolano. No ha sido un problema de demanda, la gente compra nuestro servicio al precio adecuado, pero de repente un día la administración te devalúa la moneda por un 30 o 40%,
y no puedes, además, extraer tampoco los ingresos, ya no los beneficios que haces de allí, sino es con muchísimas complicaciones. Dicho esto, seguimos siendo muy bullish o creemos firmemente en el mercado latinoamericano, porque de la misma manera que hemos tenido experiencias difíciles en Argentina y Venezuela, hemos tenido una maravillosa experiencia, o estamos teniendo una maravillosa experiencia en Brasil. Pero Colombia, México y sumaría Perú y Chile, aunque son más pequeños, son países que yo creo que aunan lo mejor de las dos cosas. Son países con mucho potencial, crecen muy rápido y además son estables políticamente. Juan, ¿qué diferencias hay del marketing online que una startup o una empresa online, aunque vosotros no sois una startup, es una empresa ya grande, del marketing en Italia a España? ¿Se puede replicar exactamente los mismos canales de captación que estáis empleando? ¿Tienen el mismo éxito o en el mix de captación cambia? Mix de captación, entendiendo SEO, SEM, tele, email marketing, lo que sea. ¿Qué diferencias hay del modelo inicial que se hizo en España al modelo que estáis utilizando en Italia? Yo creo que la gran diferencia es el conocimiento de marca. O sea, nosotros nos beneficiamos en un mercado como el español de ser una compañía que se funda aquí y que la marca es muy conocida. Eso hace que el coste por lead en captación en SEM, en web, sea más bajo en España que en Italia. Luego tienes distintas, el landscape competitivo, el número de jugadores que hay compitiendo por las mismas palabras es muy distinto. En Italia hay menos players, mucho más centrados en consolidar su posición y marginalizar a los pequeños, ¿vale? Entonces tienes a un Groupon, por ejemplo, que en todo lo que es captación de SEM está apostando muy fuerte por las palabras para no dejar que nadie les robe cuota de mercado, porque tienen, entre ellos y nosotros tenemos el 95% del mercado, ¿vale? Son dos mercados que yo diría muy parecidos. Tienes un poquito más de SEO en España por el conocimiento de marca, ¿vale? Y sabéis que nosotros en España hemos empezado recientemente una campaña muy agresiva de televisión, ¿vale? Está enfocado un poco a hacer lo mismo que ha conseguido Groupon en Italia, marginalizar a los jugadores pequeños que no tienen acceso con la crisis que hay a poder hacer publicidad en televisión. En el caso de Acamón, Vicens, vosotros estabais, nacisteis en el mercado español, empezasteis sobre todo a nivel de marketing con una política de marcas blancas. ¿Habéis podido replicar lo mismo internacionalmente o el mix de captación de usuarios ha sido diferente en otros mercados? ¿Y qué consejos das a los emprendedores de si replicar el mismo modelo de marketing online en España que en otros mercados, o crees que cada mercado es diferente? ¿Cómo lo harías? Bueno, el primer consejo para mí es muy claro. Siempre digo lo mismo cuando me preguntan por internacionalizar. Yo creo que lo que has de hacer en tus previsiones es pensar que de tu previsión inicial tardarás el doble, te costará el doble y sufrirás el doble de lo que habías previsto. Es decir, es mucho más difícil de lo que inicialmente prevés. Y luego es verdad que al menos en nuestro negocio y en muchos pasa lo mismo, el tema de masa crítica es fundamental. Es decir, hasta que no llegas a un punto que nosotros le llamamos el tipping point, en referencia al famoso libro que salió hace unos años, hasta que no llegas a un punto de masa crítica y da la vuelta y empiezas a ver los resultados, es sangre, sudor y lágrimas. Nosotros lo recordamos muy bien en la compañía, nos hacían falta 500 jugadores concurrentes en Brasil. Y estábamos en 200 y no llegábamos, estábamos en 300 y no llegábamos, estábamos en 400 y no llegábamos. Y de repente llegamos a 500 y nos fuimos a 1000. Y entonces ahí empezamos a recuperar todo el esfuerzo y a tener un mercado en Brasil que hoy es el mercado más importante para Acamón, tanto en usuarios nuevos como en usuarios de pago. En cuanto al mix de canales, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que partíamos de un mercado de éxito que era España y que en los mercados donde hemos sabido encontrar el mix de canales más parecido a España es donde mejor nos ha ido. Y en los mercados donde hemos tenido que reinventar la rueda, y Francia está muy cerca en la autopista, pero muy lejos en el mundo de los negocios. Y en Francia nos ha costado más. ¿Coincides, Juan, que el mercado francés es un mercado complicado en general para las empresas españolas? Sí, pero es por un tema de conocimiento, estoy 100% de acuerdo. Al final, todo lo gestionamos en base a la experiencia y al track record que tenemos y a los mercados que conocemos. Cuando entras en mercados radicalmente distintos como Francia, o si te vas a Asia muchísimo más, no te vale la experiencia que has acumulado, el bagaje que tienes. Sí, pero es curioso porque Italia se parece mucho y Francia no se parece. Y Francia no se parece, estoy 100% de acuerdo. ¿En vuestro caso tenéis los mismos costes de adquisición de cliente o igual que él, adquirir cliente fuera también es más caro que adquirir cliente en España? Pues nos hemos llevado sorpresas, como siempre.
Pensábamos, por ejemplo, tenemos como siempre lo importante no es solo el coste del cliente, que es muy importante, sino luego el lifetime value o lo que te genera el cliente. Y nuestras previsiones iniciales pensábamos que el cliente brasileño nos generaría muy poco dinero, pues porque pensábamos que era un país aún en crecimiento, y para nuestra sorpresa nos genera tanto como el español. Y nos cuesta un poquito menos, con lo cual está muy bien. En Francia, en cambio, nos cuesta el doble que en España. Es verdad que cuando conseguimos captar uno también nos genera el doble. Has de volver a repensar tus métricas en cada uno de los mercados. Muy bien. Juan, ¿cuál será va a haber un tercer mercado para Grupalia? Si lo va a haber, no sé si lo puedes decir. Si lo puedes decir, ¿qué mercado? Evidentemente, deduzco que las premisas sería un mercado donde tú pudieras luchar por ser uno de los 2-3 primeros. ¿Habrá un tercer mercado pronto en Grupalia o vais a seguir consolidando España y Italia? Ahora mismo el foco es consolidar la posición que tenemos en los dos mercados, sobre todo después de haber tenido la experiencia de Latinoamérica y por una cosa que decía Vicens antes, es fundamental tener masa crítica en aquellos mercados donde estés, si no corres el riesgo de marginalizarte. Nuestro segmento es un segmento con mucha fragmentación, donde las barreras de entrada son relativamente bajas, pero es muy difícil escalar. Por ejemplo, nuestro negocio consiste en tener relaciones con restaurantes, gimnasios, spas, peluquerías y llevarles un volumen muy grande de clientes. Si yo entro en un mercado nuevo y no tengo capacidad de llevar ese volumen de clientes desde el principio, mi posición de negociación con el merchant que le llamamos es muy pequeña, ¿vale? Por eso es muy importante esa masa crítica. A la hora de mirar nuevos mercados, con el desarrollo que ha tenido, tendría que ser por estrategias de M&A y de hacer compras que ahora mismo no nos las planteamos. Entonces es consolidar posición en España e Italia, esa posición de número 2 muy establecida e intentar acercarnos o ser número 1 en los dos mercados. ¿Qué problemas te encontraste en Latinoamérica? ¿Te encontraste problemas más de adquisición a coste elevado? Aparte del de masa crítica que ya has comentado, ¿te encontraste problemas con medios de pago? ¿Cuáles han sido los mayores, sobre todo para quien se plantea Latinoamérica, tú que lo has hecho a lo grande, fuiste a lo grande invirtiendo millones de euros en Latinoamérica, qué problemas te encontraste y dónde le dirías a los emprendedores de, ojo, tener cuidado con esto en los mercados latinos? ¿Te han engañado alguna vez? ¿Qué cosas son los mayores problemas que te encuentras? Cuando pensamos en Latinoamérica creemos que el funcionamiento es muy parecido al que estamos acostumbrados aquí y, por ejemplo, nosotros que vendemos muchísimo producto, tienes que tener en cuenta que el fraude se multiplica por 3 y por 4, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hablas de un mercado como Brasil, donde tienes millones de personas. La demanda es enorme, y es lo que decía Vicens antes, es muy atractivo porque vendes incluso más, con más crecimiento de lo que estás vendiendo en España, pero pues se multiplican por 3 y por 4 los ratios de fraude que tienes. Entonces, yo a la hora de mirar Latinoamérica no hay que engañarse con el crecimiento y hay que mirar la rentabilidad al final después de todos los costes que lleva asociado. ¿Qué tipo de fraude son el que hacían los usuarios? ¿Impagados de tarjeta de crédito o a qué te refieres por fraude? O sea, no solo impagados, sino al final chargebacks. O sea, tú le envías el producto, le envías la tele, que nos pasó de enviar miles de televisiones, y lo que había era un scheme de gente por detrás captando esas televisiones para después revenderlas. Cuando luego tú vas al banco, tú al final no lo cobras porque están devolviendo la tarjeta, pero tú ya has entregado el producto. O tienes unos procesos, y tener en cuenta que es compañía pequeña al principio, tienes unos procesos muy bien establecidos o al final ese es pérdida directa para la compañía. ¿Vale? En el caso de Acamón, Vicens, ¿qué problemas os habéis encontrado en Latinoamérica? ¿Qué comentarios aconsejas a la gente que quiere ir a Argentina, Brasil, México? ¿Qué hay que mirar y dónde te la intentan colar? En todas partes. En todas partes. Yo creo que la primera decisión es saber realmente con quién te vas a medir. ¿Con quién te vas a medir? El mercado nuestro es un mercado del juego sin apuesta, es decir, no hemos tenido que competir con los PokerStars de este mundo ni con los bwin de este mundo, pero habían players locales fuertes, lo sigue habiendo. Pero hemos sabido que también, igual que en el caso de Grupalia, consolidar una posición entre los 3 primeros rápidamente. Hasta que llegas a esa posición, te puedes esperar de todo, tanto del mercado como de los soportes publicitarios, como del regulador, como de todo. Nosotros aún en algunos mercados lo hemos conseguido bien. Venezuela, Argentina y añadiríamos, por supuesto, Bolivia, por no hablar de Cuba, donde no conozco cómo hacer negocios online, son países donde
puede haber muchísima oportunidad, creo que seguramente se puede ganar mucho dinero, pero el riesgo es enorme. El riesgo es enorme. Y en los demás países también hay que entender que la peculiaridad de tener el producto muy bien localizado y los canales de distribución muy bien localizados es esencial. En Acamón yo creo que no hemos hecho un mal trabajo, pero nos queda muchísimo recorrido para mejorar aún ahí. Yo estoy escribiendo un libro sobre los principales errores de los emprendedores y ayer tuve una charla con el señor Tous, el que cogió la tienda de Pueblo y la convirtió en una cadena de 500 tiendas facturando 500 millones a nivel mundial, y me decía que a nivel internacional ha tenido muchísimos errores, sobre todo ir a países grandes, pero me decía que nunca se plantea ir a un nuevo mercado fuera de los conocidos fácilmente por él, Latinoamérica e Italia, me decía, sin partners. Si tú tuvieras que ir a Asia, tuvieras que ir al norte de Europa, tuvieras que ir a Rusia, ¿irías solo o irías con algún partner local en formato joint venture? Depende muchísimo. También un poco teniendo tu experiencia en Panda, porque no solo la experiencia en Grupalia, sino en Panda también tienes experiencia en muchos países. ¿Qué harías? Dos reflexiones. Por un lado, la realidad es que muchas veces nos obnubila el tamaño de un mercado potencial, como por ejemplo el de Estados Unidos, y hay mucho foco en intentar ir a mercados que la gente ve muchísimo potencial, sin valorar realmente las dificultades que tiene para una compañía que no sea natural de ese mercado el penetrarlo bien. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos y seguridad. Estados Unidos representa el 50% del mercado mundial de la seguridad, ¿vale? Pero prácticamente no hay compañías que no sean estadounidenses, como Symantec o Norton o tal, que hayan penetrado ese sector, ¿vale? Uno de los problemas es que no somos conscientes de las dificultades locales a la hora de tratar con la distribución. Por eso es necesario un partner local. Es muy distinto el tipo de producto que vendes. Si vendes un producto online como Acamon, que es un juego que lo juegas directamente online, que no requiere presencia en tienda física o soporte físico, es mucho más sencillo. Estableces bueno, mucho más sencillo. Es abarcable sin un partner local. Estableces los canales adecuados, estableces una estrategia de marketing online y puedes, si quieres, captar conocimiento, pero no necesitas gente que esté en el día a día lidiando con un customer service local, etc. Para productos como el que tenía Panda es fundamental tener un partner local. Y utilizo Panda como ejemplo. Nosotros pasamos de que era muy importante tener el conocimiento de la seguridad de España, de los virus que había en España, ¿vale?, a tener, porque se crea Internet y se expanden los virus a nivel mundial, presencia en todos los países del mundo. Entonces, en un plazo de 2 o 3 años tuvimos que pasar de tener presencia en España y Francia a tener presencia en 60 países. Lo tuvimos que hacer con partners locales, ¿vale? Te da muchísima más velocidad y te da muchísimo más conocimiento de la idiosincrasia y de los problemas de distribución que tienes en el mercado. Vicens, en el caso de Acamon, si te surgiera un nuevo mercado, perfil Rusia, perfil países nórdicos, perfil Asia, ¿irías solo, intentarías esa aventura o solo lo harías si fueras de la mano de un socio local muy potente? Bueno, en Acamon intentamos no tener tampoco unas máximas de filosofía inquebrantables y lo hacemos todo más basado en el análisis y en las métricas y los números. Dicho esto, varias consideraciones. A mí me parece fantástica esta charla y nada más faltaría, y encantado de hablar de internalización. Pero si esta misma charla se estuviera produciendo en Israel, no existiría. Porque una compañía en Israel, cuando se funda, no piensa en el mercado local. Y por eso es el segundo país del mundo que más compañías tienen en el Nasdaq. Porque desde el primer día las compañías son internacionales o no son. Entonces nosotros, en Acamon, nos dimos cuenta muy rápido que íbamos a generar valor solo si descontábamos el premium negativo que tenía que fuéramos una compañía con el negocio en España. Y por eso nos tomamos muy en serio la internalización. Enseguida dijimos al mercado que íbamos a ser una compañía para el sur de Europa y para Latinoamérica. Esto es lo que hemos explicado al mercado. Somos muy consistentes en el mensaje, no lo cambiamos, somos para el sur de Europa y para Latinoamérica, pero os voy a confesar un pequeño secreto. Hacemos cosas fuera de esos mercados y solo cambiaremos nuestro discurso el día que tengamos un porcentaje de ingresos relevantes de estas cosas que hacemos tácticamente. Y al explicar que es tácticamente, pues tácticamente decidiremos en cada caso si es con partners o solos. Y de hecho estamos mirando las dos opciones en mercados fuera de nuestros mercados core. Nuestros mercados core son el sur de Europa y Latinoamérica y ahí vamos solos. Muy bien, pues muchas gracias a las 200 personas que habéis venido o habéis pasado por esta sesión hoy.